Hola, soy Esteban. Estoy es para mostrarles a cómo realizar la modulación y demodulación SSB o banda lateral única en Simulink. Como su nombre lo indica, la idea de SSB es transmitir únicamente lo que es una banda lateral, sea la banda lateral superior o la inferior. Em, ya que con SSB vamos a tener un uso más eficiente del ancho de banda en comparación a utilizar una modulación LC o SC, ya que solo vamos a transmitir una banda. Entonces, como se muestra acá, bueno, tenemos este espectro donde están las bandas superiores y las inferiores. En este caso se van a transmitir únicamente las superiores. Esto, bueno, SSB se puede realizar de dos maneras, utilizando filtros, como se muestra acá, que pasamos un filtro por las bandas superiores. Eso al final lo que vamos a transmitir. Sin embargo, por la complejidad de tener un filtro así tan exacto en la vida real, esto no es nada viable. Por lo tanto, lo que se utiliza más bien es la transformada de Hilbert. Y se utiliza este diagrama de bloques que está por acá para realizar esa modulación. La transformada de Hilbert, bueno, me imagino que ya el profe en la clase se los mencionó un poco. Para poder aplicar la transformada de Hilbert, se utiliza el filtro de Hilbert. O sea, si yo paso una señal por el filtro de Hilbert, es como si yo a esa señal le estuviera aplicando la transformada de Hilbert. Entonces, la idea de aplicar la transformada es o es crear una componente en cuadratura para cada componente de frecuencia de la función, en este caso de la señal MDT, y elimina toda componente de frecuencia negativa. Entonces, con eso se van a realizar aquí una serie de multiplicaciones y al final vamos a tener una única banda, la superior o la inferior, dependiendo de lo que pongamos aquí en el sumador. Em, entonces, si queremos realizar la modulación, nos basamos en este diagrama de bloques y eso es lo que tenemos de este lado de acá. Es todo esto hasta acá. Entonces, tenemos lo que es el mensaje. Voy a poner esta imagen más bien un poco más arriba para poder compararla con el circuito. Eh, ok, tenemos el mensaje. En este caso le puse una amplitud de 1, una frecuencia de 10 Hz, un sample time de 0.001. Esa señal del mensaje, bueno, lo pasamos por el filtro de Hilbert, como se muestra acá. Ahorita les muestro el detalle del filtro de Hilbert. Ese filtro de Hilbert, el resultado lo multiplicamos por un oscilador local que va a generar una señal seno, que es este de acá. En la parte superior tenemos la señal del mensaje, que la multiplicamos por la señal que genera un oscilador local, pero esta es un coseno, que es este de acá, el mensaje lo multiplicamos por el coseno, y los resultados de ambos, por la parte de arriba y por la parte de abajo, los sumamos o los restamos. Ahorita vemos cuál es el efecto de sumar o restar, y el resultado acá ya es la modulación SSB. Entonces, explicando un poco más a detalle aquí, el filtro de Hilbert lo podemos, bueno, esta es la configuración, lo podemos encontrar acá en Simulink como si le damos doble clic ahí en algún espacio y ponemos Hilbert, es el único que sale, Hilbert Filter. Entonces, ese sé que está por ahí. Si le damos doble clic, podemos configurarlo. Que al final el filtro de Hilbert es un filtro FIR, que es lo que nosotros vamos a utilizar en este caso. Por eso es que ocupamos que sea FIR. El orden del filtro se puede especificar. em, y el tipo de filtro que vienen estos de acá, en este caso nos funciona el simple, entonces vamos a utilizarlo tal cual. Y después el resto de especificaciones de por acá no las tocamos, en realidad no nos interesan mucho. Ahora, lo que viene a ser el orden del filtro, este número lo que hace es, se va a referir al número de coeficientes que se van a tener en el filtro. Esto lo que hace es determinar como la precisión y la eficiencia del filtro para realizar la transformación de Hilbert o la transformada de Hilbert. Entonces, en un caso que tengamos un filtro de mayor orden, generalmente va a proporcionar una mayor aproximación a lo que es la transformada de Hilbert. Si tenemos un filtro de menor orden, obviamente va a tener una menor aproximación. Si no me equivoco, el filtro de Hilbert por defecto viene como con orden 30, creo que es, aquí les digo, orden 31.
y yo le puse un orden de filtro de orden 100 para que sea un poco más preciso. Acá está. Luego, con lo que es respecto a las señales que generan los osciladores locales, la del coseno y la del seno, eh, bueno, ambas señales son exactamente las mismas, tienen las mismas configuraciones, lo único que cambia es el desfase. Tenemos una amplitud de 1, una frecuencia de 150 Hz. Es como si esos osciladores locales fueran como las señales que se utiliza como portadora, entonces tiene que ser mayor a la frecuencia del mensaje. Recordemos que el mensaje tiene 10 Hz, en este caso las portadoras van a tener, o la portadora va a tener 150 Hz. En este caso, como es un coseno, vamos a tener que ponerle un desfase de pi medios. Eh, ¿Por qué? Porque este bloque tal cual, el bloque por defecto genera una señal senoidal, ven, sin wave. Entonces, lo que ocupamos es que genere un coseno. Entonces, para que genere un coseno, le metemos un desfase de pi medios. Para el caso del seno, es decir, no le metemos ningún desfase y tiene exactamente la misma configuración. Una amplitud de 1, una frecuencia de 150, desfase de 0 y el mismo sample time. Entonces, con eso ya tendríamos lo que es la modulación. Con lo que es la demodulación, tenemos esta parte de acá. La demodulación sí es un poco más simple. No tenemos que aplicar otra vez filtro de Hilbert ni nada por el estilo, sino que únicamente, ok, tenemos estas dos bandas, en este caso son las bandas superiores, y lo que ocupamos es juntarlas en banda base y después aplicarle un filtro. Para juntarlas ahí en banda base, como se muestra acá, o desplazarlas a banda base, se utiliza un mixer, que lo multiplicamos por el coseno que teníamos ahí arriba. Al tener eso ya ahí, lo tenemos en banda base, y como lo tenemos en banda base, podemos aplicar un low pass filter, y con el low pass filter ya extraemos lo que es la señal de modulada, que es lo que tenemos acá. Aquí está la modulación SSB, entonces entra y se multiplica por un coseno. Este 2 por el efecto que se realiza al tener múltiples mixers aquí o multiplicaciones entre cosenos y senos y la señal que se tiene como mensaje, van a ver ahí componentes de CD y componentes que van a estar en altas frecuencias o de 2 fs. Si se realiza matemáticamente, por ahí salen esos términos. Este 2 lo que viene a hacer es compensar esas componentes, porque la amplitud que se va a tener va a ser un poco menor. De hecho, ahorita vemos qué pasa si le pongo un 1. Entonces, bueno, aquí se realiza la multiplicación de la modulación SSB, la señal del coseno, y se aplica el filtro pasabajos. Que el filtro pasabajos, ya lo hemos visto en videos anteriores, que se sacaba como Analog Filter Design. Y tenemos un filtro Borderboard, pasabajas, y en este caso le puse de orden 8. ¿Por qué? Porque si le pongo un orden 4, ahorita vamos a ver el efecto si le pongo orden 4, la modulación se va a hacer, pero aquí se va a ocupar un filtro mayor orden, ya que si se tiene un poco bajo, en este caso, por ejemplo, orden 4, se va a extraer la señal, pero con un poco de ruido. Entonces lo que queremos es que filtre lo más que pueda, que sea lo más preciso posible, entonces con un orden 8 es suficiente. Y le ponemos la frecuencia de 150 Hz, que es la del coseno. Entonces, ahora sí, realicemos de una simulación. En este caso, bueno, tenemos un stop time de 10 y le damos correr. ¿Ok? Ya en este caso, bueno, por ejemplo, voy a enseñarles primero lo que es el espectro del mensaje, que es este bloque de acá. Ya este espectro de mensaje, bueno, habíamos visto que se saca con el bloque que se llama Spectrum Analyzer. Es Spectrum Analyzer. Y la configuración también la habíamos visto en videos anteriores. En este caso, como pueden ver, bueno, es un mensaje, es un tono, es un seno. Entonces, y tiene dos bandas, que son estas dos de acá. Ahora, si lo pasamos por la modulación SSB, abrimos esta parte de acá, vemos que únicamente se transmiten lo que es las bandas superiores, que son esta de acá y esta de acá. Vean que las bandas inferiores, que son estas dos de aquí, tienen una potencia demasiado baja. Entonces es prácticamente irreconocible o recuperarla. Entonces esto no se toma en cuenta.
y se trabajaría únicamente con lo que son las superiores. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar las inferiores? Para sacar las inferiores y no las superiores, lo que hay que hacer aquí es, en lugar de sumar, tener un más, ocupamos un más menos. Al tener un más menos, vamos a extraer las bandas inferiores. Vean, le damos simular otra vez. Y como pueden ver, lo que eran las bandas superiores en la simulación anterior, ahora son las que tienen baja potencia y las que queremos recuperar, que son las inferiores, o las que queremos transmitir más bien, que son las inferiores, son las que tienen más potencia. Y hecho aquí se ve, son estas dos de acá son las inferiores y estas dos últimas son las superiores. Entonces con eso realizamos lo que es la modulación SSB. Acá tengo la simulación en el tiempo. En el tiempo, ver lo que es la modulación SSB es totalmente irreconocible, ¿no? O sea, no se puede distinguir absolutamente nada, ya que como solo se transmite una banda, de la gráfica no tiene mucho así como sentido para poder extraer información de ella. De hecho, si ahí ven, no se ve casi nada. Y para realizar la demodelación, bueno, ya hemos visto ahí lo que se tiene, las configuraciones, y aquí tengo lo que es este scope, que va a tener como una entrada la modulación y la otra entrada, perdón, la demodulación, y la otra entrada es el mensaje, para que hagamos la comparación. Entonces ahí tenemos las dos señales. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Ahí estaría. De hecho, si ahí ven, bueno, ya esta es la mensaje, esta es la de modulación, este es el mensaje. Como pueden ver, ahí va de uno a uno, y ya ese es el mensaje recuperado. Ahora, lo que les mencionaba, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, llego aquí y le pongo un uno? Si ahí llego y le pongo un uno, vuelvo a simular y abrimos el scope, vean que la amplitud no llega, ¿verdad? Está como por 0.5, y el mensaje que queremos recuperar es de amplitud uno. Entonces hay que compensar ahí esas componentes que se tenían, poniéndole aquí un 2. Ahora, para mostrar lo que les mencioné del efecto del orden del filtro, del paso abajo, si yo pongo aquí un orden 4 y simulo, vean que acá en el scope, ok, la demodulación se hizo, vean que va de -1 a 1 más o menos. Si yo le hago un poco de zoom acá, vea que la señal se demoduló, se recuperó, pero hay aquí algunos picos. Si le hacemos un poco más de zoom, vamos a ver que eso es como real, como distorsión hay un poco. Y eso es porque tal vez el filtro no logró recuperar totalmente algunas partes de la señal. Entonces, en ese caso, lo mejor es tener un filtro de mayor orden, por eso es que le haya puesto un filtro de orden 8. Y eso sería lo que es, con respecto a lo que es la modulación y demodulación de CCB. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.